bueno, pues hemos ido bueno, pues evolucionando con cambios de instrumentos cada cierto tiempo y hasta este punto, que es la sexta generación, que es un cambio en la instrumentación, ¿no? Cuando buscamos un instrumento, bueno, pues lo que siempre se busca es que sea un instrumento que se aprenda fácil y que no sea complicado de utilizar, que nos conforme perfectamente el sistema de conductos y que no tenga complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales complicaciones en instrumentación? Pues son dos. Uno es la deformación del conducto y otra es la fractura de los instrumentos. Entonces, lo que se busca y las nuevas limas que salen al mercado son limas que cada vez es más difícil deformar el conducto y cada vez es más difícil romper el instrumento. Y esto está muy bien porque trabajamos con mucha más seguridad, ¿no? Cada vez también se busca reducir un poco el uso de instrumentos y también intentar pues, que el coste de nuestro tratamiento sea el menor posible. Y todo es un poco lo que se está consiguiendo un poco, pues con los nuevos diseños y con los nuevos limas que hay en el mercado. Si repasamos un poco, bueno, pues ya la instrumentación manual clásica que conocíamos, bueno, pues se sigue enseñando en las universidades porque es la base de la rodatoria, es decir, no entramos con limas rotatorias directamente en el conducto, hay que hacer una pequeña investigación del conducto, un pequeño scouting del conducto y después ya metemos las limas rotatorias para trabajar el conducto, ¿no? Hoy en día, nosotros, por ejemplo, en la universidad, y me imagino que en las vuestras será muy parecido, ya directamente a los alumnos lo primero que les enseñamos es instrumentación rotatoria. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no tiene sentido seguir enseñando la instrumentación que nos enseñaron hace ya mucho, mucho tiempo cuando empezamos a hacer endodoncia, ¿no? Ya la técnica de step back, la técnica fuerzas balanceadas, sí que el nombrarla, sí que el comentarla, pero todas las prácticas ya empiezan directamente con instrumentación rotatoria, ¿no? Si repasamos algún estudio como los que podemos ver, perdonad, sí, este es un estudio, Sergio Kudler, un estudio bastante interesante porque hace una comparativa de cómo sería en una raíz mesial un conducto instrumentado con instrumentación rotatoria y un conducto instrumentado con instrumentación manual. Veis en el lado de la derecha pues que la instrumentación manual no centra igual y no es igual de repetitiva que como puede ser la instrumentación rotatoria, que en este caso es una instrumentación hecha con profile. En este caso, también tenemos otra comparativa. En el lado de la izquierda, la instrumentación con profile, otra vez muy repetitiva y muy parecida a la que hemos visto antes. Y en el lado de la derecha, una técnica anticurvatura, la técnica de Abu Ras, ya de hace bastante tiempo, que bueno, pues que sabemos que era un poco más invasiva y sobre todo que era muy irregular, ¿no? Depende cómo instrumentaras, pues. Y luego, bueno, pues lo que se desea, ¿no? Lo que se desea es la comparativa entre técnica de fuerzas balanceadas en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda muy repetitiva la instrumentación con profile. Vemos que la rotatoria centra mucho más, que es muy repetitiva y que cualquiera puede hacer una endodoncia muy parecida a la que hace un endodoncista, porque la propia instrumentación te la dan las limas y no tanto la experiencia y la formación que pueda tener como ocurría con la instrumentación manual, ¿no? Desde el año 91 surge el primer instrumento de níquel titanio y desde entonces es una vorágine de instrumentos que hay en el mercado, ¿no? Hay incluso un atlas de Versiani que os animo a que lo consultéis, que habla de más de 250 sistemas distintos de instrumentación. Y al final nos preguntamos, ¿y cuál es el sistema ideal? ¿Y con cuál puedo hacer buena endodoncia? Pues os lo voy a decir ahora mismo. Con cualquiera de estas limas, si de verdad somos buenos endodoncistas, podemos hacer buena endodoncia. Con cualquiera de estos sistemas. Da igual el sistema que elijamos. La diferencia entre los sistemas es que unos va a ser más difícil crear errores durante el tratamiento y van a ser más cómodos de utilizar. Pero por poder, con cualquiera de los que conocemos y los que hemos visto, podríamos, si somos buenos endodoncistas, podríamos hacer buena endodoncia. Con algunos habría que tener mucho cuidado, con algunos hay que estar muy atentos para no fracturar o para no deformar el conducto,
Pero lo bueno de los nuevos sistemas, las nuevas aleaciones y los últimos sistemas que llegan al mercado es que cada vez es más complicado cometer errores. Y eso es una ventaja. Y por eso yo animo siempre a que la gente, cuando elige un sistema de instrumentación, sea un sistema de nueva generación, porque son sistemas que es más difícil cometer errores, que la endodoncia es mucho más sencilla, ¿no? Da igual la marca que vayamos a ver. Luego también hay que tener en cuenta, cuando elegimos un instrumento, hay que ver una serie de variables. Todas esas variables que vemos en la izquierda van a afectar al comportamiento de los instrumentos. La sección es directamente proporcional a la rigidez del instrumento y a su comportamiento tanto en curva, en flexión, como en torsión. Es decir, cuanto más grande es la lima, peor se va a comportar en curva. Cuanto más pequeña es la lima, más peligro hay que se trabe la punta y que se pueda fracturar por torsión. Por ejemplo, tenemos este vídeo del doctor Beruti, que son 3 vídeos que explican muy bien cómo en una curva flexamos nuestra lima y siempre la lima mayor es la que se va a fracturar antes. Si este mismo experimento lo hiciéramos con la lima recta y bloqueando la punta del instrumento, el resultado sería justo lo contrario, por lo cual la masa, la sección del instrumento es directamente proporcional a que las limas se fracturen más en curva o que se fracturen más por bloquearse la punta torsionalmente, ¿no? Luego está un siguiente punto, que es la aleación. La aleación sería un poco lo que más se está trabajando últimamente. Ya los diseños hemos evolucionado tanto, hemos tenido tantos y tantos cambios que ahí ya no hay tanto cambio. Donde más cambio está habiendo ahora es en las aleaciones. La introducción de nuevas aleaciones en endodoncia está haciendo que los instrumentos se comporten muchísimo mejor. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, en el caso que estáis viendo, tres limas fracturadas por fatiga cíclica, con una nueva aleación mucho más resistente, esta fractura se hubiera retrasado muchísimo más, ¿vale? También, por supuesto, el tamaño del instrumento. Cuanto más grande es el instrumento, peor comportamiento en curva. Y luego también el movimiento. Cuando es rotación continua, tiene más carga cíclica que cuando el movimiento es reciprocante, ¿vale? Y, por supuesto, contra lo que trabajamos, el propio diente. Cuanto el diente es más largo, más estrés para el instrumento. Cuando el conducto es más fino, más estrés para el instrumento. Y, por supuesto, cuanto más curvo es el conducto, también más estrés para el instrumento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que también hay conductos largos, finos y curvos, ¿no? Que es donde más sufren los instrumentos. Si repasamos un poco de dónde viene el níquel titanio, bueno, pues ya hemos hablado que en el año 91 se introduce para rotatoria, pero surge en el año 88 para limas manuales, ¿no? Es una fase austenítica inicial que con el movimiento, rotación, estrés dentro del conducto pasa a una fase martensítica donde ocurre la fractura del instrumento. Si vemos un gráfico, pues vemos una primera fase de iniciación, una fase plana de plató y una fase recta final, que es la fractura del instrumento. Esto es lo que se trata con los nuevos tratamientos térmicos de las limas, que esta fase de plató y esta fase hasta la fractura se alargue lo máximo posible para retrasar lo máximo posible la fractura de nuestros instrumentos, ¿no? Si vemos un poco cómo son nuestros instrumentos, estamos acostumbrados a las limas tradicionales de acero, ¿no? Son limas que si las precurvamos mantienen la curvatura. ¿Qué ocurría con el níquel titanio clásico? Bueno, pues que cuando lo precurvábamos y dejábamos de precurvarlo y de hacer fuerza, se volvía a poner recto, ¿vale? Esto cambia ahora, ¿no? Con los nuevos tratamientos térmicos, el comportamiento del níquel titanio ya no es igual. Pensemos que el tratamiento térmico sobre el níquel titanio hace que su comportamiento sea muy diferente. Fijaros, por ejemplo, en este caso tenemos una lima, la cual le vamos a poner frío, es una F1, una ProTaper, le ponemos frío después de curvarla y al enfriarla mantiene su curvatura. Y cuando recupera la temperatura ambiente es cuando vuelve a ponerse recta y a recuperar su forma original, ¿no? Fijaros en estos vídeos, son vídeos en los cuales pues, tenemos un alambre de níquel titanio que al meterlo en un vaso caliente, fijaros cómo vuelve a su posición. Aquí tenemos otro, un lazo
lo introducimos en el agua y vuelve a su posición. Igual ahí. Igual ahí. Y fijaros, incluso en este caso, otro alambre, el cual, esto lo podéis ver en YouTube, un vídeo que tenéis en internet, cualquiera lo puede ver, en Wondershare. Fijaros ahí, un alambre, le aplicamos calor para aplicarle una memoria de forma y cuando lo estiramos y le volvemos a aplicar el calor, fijaros que recuerda esa forma que le hemos creado y vuelve a esa posición, ¿vale? Por lo cual estamos ante un material muy inteligente, ¿no? Muy inteligente que si lo tratamos se comporta diferente. Estamos acostumbrados a las limas tradicionales, en el lado de la izquierda una ProTaper-Next, que fijaros que si curvamos tiende a volver a su posición original, ¿vale? Tiene memoria de forma. Y en cambio, en el lado de la derecha tenemos una lima, en este caso una V-taper, perdón, que si la doblamos, fijaros que tiene un control de memoria de forma, es decir, va a mantener esa curva. Esto es muy, muy interesante porque vamos a conseguir que nuestras limas, que siempre cuando estaban en el conducto tendían a intentar ponerse recto y transportar hacia el exterior de la curva. Las nuevas aleaciones hacen que la lima mantenga la curva mientras está trabajando y que transporte menos hacia el exterior de la curva. Entonces, estamos consiguiendo limas que son más seguras en cuanto a la instrumentación, ¿no? Fijaros, este es un caso, esto es una Blue Shaper, que luego hablaré de estas limas, que fijaros, tenemos un acceso a un conducto, ahí tenemos un molar superior y tenemos el acceso a un conducto mesio-vestibular, que sería un acceso muy complicado porque es un diente que está bastante posterior, y fijaros que tenemos la posibilidad de curvar la lima para poder meter en ese conducto mesio-palatino o MB2. Fijaros que esa curvatura que hemos mantenido y ese control de memoria de forma hace que tengamos también más facilidad de acceso a sector posterior. Aquí tenemos otro caso. Igual, fijaros cómo podemos doblar el instrumento, colocarlo en la entrada y una vez que ya lo hemos colocado en la entrada, lo accionamos y empezamos a trabajar dentro del conducto, ¿no? Estos son parte de las ventajas que tenemos ahora con las nuevas aleaciones. Aparte, por supuesto, de más resistencia y más flexibilidad de los instrumentos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando usamos un instrumento? Cuando usamos un instrumento, lo que ocurre es que se va acumulando unos precipitados sobre el instrumento que cuando llegamos a un límite lleva a la fractura del instrumento. ¿Qué ocurre? Esto lo vais a ver mejor que con este texto, que a lo mejor es un poco complicado, con este gráfico. Fijaros que tenemos una gráfica como la que hemos visto antes, fase austenítica inicial y una fase martensítica donde al final ocurre fractura, pero aquí, si os fijáis en este gráfico, no llegamos en ningún momento a la fractura. Iniciamos la instrumentación y llegamos a dejar de utilizar el instrumento por la zona 4. Usamos el instrumento y dejamos de usarlo por la zona 5. Usamos el instrumento y dejamos de usarlo por la zona 6. Si os fijáis, esa zona inicial, austenítica inicial, ya nunca es la misma porque el instrumento va acumulando unos precipitados, una fatiga residual que es la que lleva a la fractura. Por eso es tan importante, y siempre nos han comentado, el control de los usos de los instrumentos, porque las limas, según se utilizan, van acumulando precipitados y sin avisar llevan a la fractura. Estos precipitados se producen por dos cosas. Uno, por la utilización y dos, por estrés. Cuanto más estrés, más precipitados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un tratamiento que sentimos que la lima ha sufrido más, quiere decir que ha acumulado más precipitados. Es decir, que es más posible que se fracture. Por lo cual, cuando controlamos los usos de los instrumentos, no solo hay que controlar cuántos usos, sino también en qué tipo de conductos, ya que en conductos complejos habría que sumarle más utilizaciones, ya que las limas sufren bastante más, ¿no? Y ya tendríamos un caso, pero bueno. Y vamos a pasar un poco a la historia, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando con diferentes generaciones de instrumentos hasta llegar hoy a la sexta generación, ¿vale? Esto es una propuesta mía en cuanto a generación, pero
podría haber otro tipo de clasificaciones. En el año 91 surgen las primeras limas, estilo Profile, GT posteriormente, limas con radial LAN pasivos, con conicidad constante y una sola sección. ¿Vale? Había instrumentos que eran de muchísimos instrumentos, como el sistema Lightspeed, pero bueno, fue un inicio y fue, por así decirlo, la primera generación. La segunda generación la consideramos la generación ya de los bordes cortantes. Aquí el máximo exponente sería el ProTaper que ha sido la lima más vendida en el mundo y que desde el año 2001 o 2000 que surgió, pues aún se sigue utilizando con una nueva aleación como es la aleación Gold, ¿no? Era un corte activo. Empezó el concepto de conicidad variable, que hoy en día ya no tiene patente de ESPLA y que ya cualquier lima puede tener una conicidad variable, y una sola sección. A esto le llamamos una segunda generación que vino de la mano de ProTaper, como ya he dicho, ¿no? Pasando un poco en el tiempo, nos iríamos al año 2007 con la introducción de las nuevas metalurgias, ¿no? Ahí yo metería tres. Lo podríamos llamar tercera generación, y ahí incluiríamos desde la aparición del N-Wire de Densplay, de la aparición de la R-Phase o R-Phase de Cybronendo, y posteriormente también el CM-Wire de Coltene, ¿no? Yo creo ahí ya fue un tratamiento térmico de las limas, el N-Wire y la R-Phase previo a la fabricación y el CM-Wire post-fabricación, y ahí empezamos a conocer que era una nueva aleación y a hacer tratamientos térmicos sobre los instrumentos, ¿no? En el año 2010 es un momento también importante, surge la cuarta generación, surgen las limas reciprocantes, tanto Reciproc como Wave One, y bueno, pues es otro momento importante porque surge un movimiento alternante o recíproco y bueno, pues una nueva forma de instrumentar los conductos que siga vigente con varios sistemas, como máximo exponente puede ser el Wave One Gold, ¿no? En el año 2013 surge un nuevo instrumento y un nuevo concepto, que sería la sección cuadrangular descentrada, introducida por ProTaper Next, y también el movimiento Adaptive, introducido por Cybronendo, ¿no? Ese movimiento que era rotación continua y en momentos de bloqueo pasar a alternante. Año 2014 se introduce la punta semiactiva, que se introdujo con el ProGlider, que posteriormente se continuó con la nueva Wave One Gold, y se introdujeron nuevas aleaciones como era la aleación Gold y posteriormente la aleación Blue, ¿no? Pasamos un poco en el tiempo y llegamos al año 2016, donde empieza un nuevo concepto con limas estilo V-Taper o True Shape, que lo tenía Tulsa en Estados Unidos, que eran unas limas más pequeñas, más reducidas, ya pensando un poco en el concepto de ser menos invasivo en la preparación y desgastar menos en la zona de entrada de los conductos. Esto lo podemos llamar una quinta generación. Y se ha ido continuando, y hoy en día, en el año 2018 y 2019, han salido otros instrumentos como TrueAnatomy y también de otras marcas, que lo que están haciendo es un poco, ¿no?, intentar que la parte activa, la parte más coronal de la parte activa, sea lo más pequeña posible para intentar preservar la dentina pericervical. Hay un estudio precioso, de mi amiga Ana Arias, en el cual atribuye una gran causa a las fracturas verticales a este desgaste excesivo de la dentina pericervical en la entrada de los conductos. Por lo cual, hoy en día ha cambiado también la filosofía de trabajo. Hoy en día intentamos ser más conservadores en todo en la endodoncia, desde la obturación, desde la instrumentación, y esto ha pasado también porque los instrumentos también se rediseñen un poco y sean un poco más conservadores en esa zona de entrada en los conductos, ¿no? Y ahí es donde pasamos a la sexta generación, que yo me he permitido llamarla, a este nuevo sistema, porque este sistema, igual que los otros, todos han dado un paso con algo nuevo. Este es el primer sistema que hay en el mercado que tiene dos aleaciones dentro del mismo sistema. Es decir,
conocemos que las aleaciones, aparte de aportar algunas más flexibilidad, más resistencia, menos resistencia, cuanto más flexibilidad aportan, también empiezan a tener menos capacidad de corte, por lo cual a lo mejor hay limas que nos interesan que corten más y hay limas que nos interesen que tienen más flexibilidad y más resistencia a la fatiga cíclica. Y eso es el concepto de este sistema. Las limas que más tienen que cortar, cortan muchísimo, como mantequilla, y las limas que tienen más calibre, más tamaño, ya hemos dicho que cuanto más tamaño, peor comportamiento en curva, lo que necesitamos ahí es que tengan máxima flexibilidad y resistencia. Y eso es lo que ocurre con las limas de mayor tamaño. Es decir, va a juntar dos aleaciones un poco según las necesidades del instrumento que se vaya a utilizar. Y una de las cualidades es que surge y aparece una nueva aleación, que es la aleación pink, una aleación rosa, que sería una aleación intermedia entre aleación gold y aleación blue, ¿vale? Que explicaremos luego un poco más adelante, ¿no? Y tiene, fijaros, las limas que necesitan flexibilidad. Esto es una lima 25, 6, 7%. Fijaros que una lima con ese tamaño, fijaros la flexibilidad que puede tener, porque es una lima que lo que quiere sobre todo es tener flexibilidad. Tiene corte, tiene capacidad de corte, pero no es lo más importante para ese instrumento. Los instrumentos que cortan son los que van primero, ¿no? Y ese es el sistema Blue Shaper, un sistema desarrollado por la casa Zark Forendo y bueno, que os voy a presentar. Tiene una serie de ventajas, ya os he dicho un poco, pues que son dos aleaciones dentro de un mismo instrumento. No tiene memoria de forma, por lo cual tiene un control de memoria, es decir, va a mantener la forma de la curva, teniendo a transportar menos el instrumento. Prácticamente con 3-4 instrumentos puedes preparar un caso, tiene mucha efectividad de corte, es un equilibrio, porque lo que había antes es que cuando había mucha flexibilidad perdían corte. Pues tiene un equilibrio entre corte y flexibilidad gracias a esa doble aleación. Y como todos los nuevos sistemas, tienen un MFD reducido. Ha reducido el MFD, el diámetro de desgaste en coronal es más reducido que otros sistemas, estilo, por ejemplo, ProTaper, que desgastaban más en la entrada del conducto, pues un poco eliminando más dentina pericervical. Y bueno, luego ya versátil, calidad-precio, etc. Esto es un poco, bueno, dos de los instrumentos. El determinación, que sería una 25 en aleación blue, y el de inicio, que sería una aleación pink con más capacidad de corte. Esto sería el kit más o menos de introducción. Son 4 instrumentos. Con 4 instrumentos se puede hacer el tratamiento completo. Y bueno, vienen en blister estériles, bueno, como hoy en día la mayoría de las marcas, ¿no? Estos son los 4 instrumentos que se utilizan para hacer un tratamiento y bueno, pues vienen en blisters estériles, 4 instrumentos para hacer la mayoría de los conductos y no son limas de un solo uso, ya que se pueden reutilizar, ¿no? Aquí, pues lo que hemos dicho antes, hay que tener un control de en qué tipo de conductos hemos usado las limas y controlar el uso de instrumentos. ¿Cuánto? Bueno, pues hay cada uno tiene que tener si me recomiendan, yo siempre recomiendo hacer un par de molares y luego dejar las limas para hacer casos sencillos, ¿no? Premolares, hacer incisivos. Entonces, bueno, pues estamos dando bastante utilizaciones, pero dentro de una seguridad, ¿no? Siempre que vayamos a hacer un caso de complejidad, siempre es mejor utilizar limas nuevas. Y bueno, este es el instrumento, esta es la lima de terminación. Si os fijáis, pues eso, el color ISO se corresponde con el diámetro, es una 25,7%, con una sección triangular convexa y bueno, pues con alta capacidad de corte. Todos tienen un mango de 11, más cortito, y estos son los 4 instrumentos principales. Si os fijáis, perdonad que ahora os pongo esto. Si os fijáis, son 4 instrumentos y si os fijáis la parte activa de la primera lima, que se llama Z1, sería Z1, Z2, Z3 y Z4. Si os fijáis, la Z1, que es la primera lima con aleación pink, es una lima un poco más cortita. Esta lima es un poco más cortita para que la parte activa sea más pequeña y de alguna forma tenga menos desgaste de la antina pericervical en la entrada del conducto. También es una lima, la Z1, que tiene una punta semiactiva para que sea una lima estilo... Es una lima que se utiliza como
por así decirlo, como primera lima y al mismo tiempo como ProGlider. Con este sistema no se necesita un ProGlider o un Z-Glider, que también existe, pero no se necesita, ya que esta primera lima hace la doble función de primera lima y como lima de glider. Para la gente que le gusta sistemas estilo ProTaper, también hay una lima de acceso, una ZX y limas también estilo pues de diámetros más grandes como la Z5, Z6 y Z7, ¿vale? Yo lo que recomiendo es no utilizar la ZX. ZX no es una lima tan grande como puede ser la SX, tiene un diámetro máximo de desgaste de 1,1 en vez de 1,2, por lo cual es una lima más reducida, pero no es necesaria. Pero si hay alguien que le gusta abrir más la entrada de conductos y un poco no está tan influenciado por la filosofía actual de preparar menos la entrada de los conductos, tiene también la posibilidad de utilizarla, aunque lo que se utiliza habitualmente son las 4 limas principales, ¿no? Y si alguno quiere preparar más el tercio apical, pues tiene también la Z5 y luego también tendría Z6 y Z7, ¿no? Estos son los 4 instrumentos principales que se utilizan para preparar un conducto. Con esto podemos hacer prácticamente el 85% de los casos. Y si os fijáis, como he dicho antes, fijaos que la parte activa de la morada, de la aleación pink, es más cortita que la de las otras. Aquí vemos una comparativa pues, con una lima estilo pues, la ProTaper Gold con la S1, que esa parte activa es más corta que la que tiene la ProTaper Gold, ¿no? Para reducir esa superficie. Si os fijáis aquí, pues un poco cambia un poco el concepto, ¿no? De endodoncias que hacíamos hace años en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda vemos cómo hacemos las endodoncias de hoy en día. Somos capaces de mantener esa anatomía tridimensional, esos conductos laterales, pero al mismo tiempo, si os fijáis, esa apertura de la entrada del conducto es mucho más reducida que la que hacíamos antes, ¿no? Porque va todo un poco enfocado a esto, ¿no? A mantener la dentina pericervical, ¿no? Bueno, esto se ha demostrado y, como he dicho antes, en el estudio de Ana Arias se ha comprobado como todo lo que abrimos en esa entrada del conducto es mayor posibilidad de fractura vertical y es por lo que, bueno, hoy en día intentamos y todos los diseños de nuevos instrumentos son instrumentos que en la zona coronal son un poco más pequeños, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto es un artículo, fijaros cómo en este caso, en la derecha, se ve que en el diámetro apical es un diámetro apical bastante conservado, en torno al 25, pero fijaros lo que se ha abierto en la zona coronal. Eso es justo lo que queremos evitar. No es tan problemático llegar a un 30 o 35 a nivel apical, pero sí es problemático esas aperturas tan grandes en la entrada del conducto. Sé que es mucho más cómodo para irrigar, para obturar, pero es mucho más lesivo para la vida a largo plazo de nuestros dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día cambia ese concepto y ya se trabaja menos como estamos viendo en este caso, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues esto es casos de un compañero que, bueno, pues que cómo trabaja, fijaros el acceso mínimamente invasivo que tienen los dos casos y fijaros qué preparaciones, que a nivel apical son preparaciones normales, un 25, un 30, pero a nivel coronal, fijaros lo fina que es la preparación, ¿no? Lo que proponemos con este sistema no es llegar a este extremo, preparaciones tan pequeñas en coronal. Llegamos un poco, pues en este caso, un caso que publiqué hace poco en Instagram, a hacer preparaciones que no son tan pequeñas como las que hemos visto antes, pero son mucho más conservadores en la zona de entrada y a pesar de ser conservadoras en la zona de entrada, somos capaces de mantener esa anatomía y producir una obturación tridimensional, ¿no? En este caso, la obturación está hecha con vástago transportador y terminada en un 20, en una 20, en una Z3, como veis ahí a la derecha. En cuanto a la apertura, bueno, pues los conceptos están cambiando. Hay muchos artículos al respecto, como un artículo muy interesante de Plotino, que bueno, le conocemos todos, y bueno, es un artículo muy interesante porque lo que nos dice es que el equilibrio es lo ideal. No la apertura clásica, no la apertura ninja tan pequeña que no se puede ni trabajar, sino que está demostrado que no hay diferencias en cuanto a la resistencia al diente entre la apertura conservadora y la ninja, por lo cual lo recomendable es hacer la apertura conservadora porque tenemos mucho más control de los instrumentos y de la propia anatomía del diente que vamos a tratar, ¿no?
Vemos, hay casos en las redes, como vemos en el lado de la izquierda, esto es de un compañero pues, que trabaja fenomenal, pero yo discrepo mucho de este tipo de aperturas, ¿no? Creo que son aperturas en las cuales no tenemos un control completo del instrumento y que, y que no nos aseguran pues que trabajen las limas con seguridad. Y está demostrado que haciendo la apertura un poquito más grande podemos tener la misma resistencia del diente y al mismo tiempo mucho más control de nuestras limas. Mucho más en este caso que hay un composite en la superficie oclusal, que no tiene mucho sentido esta apertura tan pequeña, ¿no? Desde mi punto de vista. Aunque es un caso precioso y la verdad es que ha conseguido hacer la endodoncia a través de esos espacios tan pequeños, pero que desde mi punto de vista no ayuda a nada, ¿no? Por lo cual creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? En el centro yo creo que es el equilibrio, una apertura conservadora, pero suficiente para tener un acceso recto y axial al conducto sin tener que irnos a una apertura ninja como en la derecha o una apertura tradicional como en la izquierda, ¿no? Esto en cuanto a esto, hay un consenso en la literatura, bueno, que es que la apertura conservadora es la ideal y eso es pues lo que recomendamos como en este caso, ¿no? Siguiendo hablando del sistema, bueno, pues las 4 limas principales, que son las que se utilizan para hacer, como ya he dicho antes, el 85% de los conductos, son estas. Si os fijáis, el MFD, el diámetro máximo de desgaste de las limas, está siempre por debajo de 1, por lo cual estamos siendo bastante conservadores, pero tampoco llegamos a ser tan conservadores como otros sistemas, como puede ser, por ejemplo, TrueAnatomy o V-Taper, que tienen unas preparaciones de 0,8 que nos complican luego la obturación. Este es un sistema conservador, pero al mismo tiempo nos deja hacer la obturación como la hemos hecho siempre, bien con compactación vertical, bien con termocompactación mecánica o bien con vástago transportador, pero no nos complica y no nos obliga a tener que hacer la obturación con cono único, que es una de las ventajas que considero yo, ¿no? Fijaros la primera lima, la Z1, una lima con punta semiactiva y un diámetro en la punta de 14. Por eso os decía que es como una pequeña ProGlider, ¿vale? Es una pequeña lima glider que nos va a preparar muy bien el conducto y al mismo tiempo nos va a preparar la parte coronal del conducto. O sea, que lo bueno es que no necesitamos de otra lima más. Usamos solo estas 4 y las limas manuales para el scouting, ¿no? Y por supuesto, luego, cuando ya terminamos con la Z4, haremos la calibración con la 25 manual para comprobar que tenemos un buen TAC-PAC de nuestra preparación, ¿no? Si alguno quiere o quiere aumentar el diámetro, tiene también la Z5 y para casos de tamaño importante, está también la Z6 y la Z7, diámetros 40 y 50. También incluso estas con un MFD inferior a 1, ¿vale? Y una conicidad del 5% en la punta y reducida en la zona más coronal. Esto viene un poco lo que decía antes, ¿no? Que es un sistema un poco entre los sistemas pues que teníamos antes, que eran más invasivos en la zona coronal, y los nuevos que son ultra conservadores en la zona coronal, pero que nos complican la obturación. Es un híbrido porque tiene 0,9 de diámetro en esa zona, por lo cual vamos a conseguir poder hacer una obturación normal, sin tener que recurrir a cono único o tener complicaciones en la obturación, ¿no? Aquí tenemos alguna imagen de estudios que hemos hecho en la universidad, a microscopio electrónico, y esa es la punta semiactiva que tiene la Z1, ¿no? Esto es un estudio que hicimos hace años y ahora lo que quiero hablar es un poco del impacto de la aleación, ¿no? Esto es un estudio que hicimos hace años en la universidad con Protaper Next y lo que hicimos es una comparativa de la Protaper Next que nos fabricaron en NITI normal, en NITI convencional y la comparamos con la que se vende, que está realizada en Wire. Por lo cual teníamos el mismo instrumento, la X2 de Protaper Next en níquel titanio y la X2 de Protaper Next en Wire. Exactamente el mismo instrumento, todo igual, lo único que cambiaba era el material, ¿vale? La aleación, por así decirlo, ¿no? Entonces, fijaros que lo llevamos a nuestro banco de pruebas de fatiga cíclica, todas las limas entraron con el mismo tiempo de entrada, con la misma fuerza, todo exactamente igual, y lo que nos encontramos es que, fijaros, solo por ser en Wire se doblaba la resistencia de las limas. Eso es el impacto real
de las nuevas aleaciones, que hacen que las limas sean más flexibles y más resistentes, tanto a cargas torsionales como, por supuesto, y estáis viendo, a las flexionales o a fatiga cíclica. Esto es otro estudio que también hicimos en la universidad, y aquí lo que comparamos es dos sistemas, en este caso era el Wave One clásico y el Wave One Gold, en diferentes aleaciones, en NITI normal, en N-Wire y en Gold, y ver un poco la diferencia. Y lo que comprobamos es que el Gold era el doble de resistente, el doble de resistente que el N-Wire, y el N-Wire era el doble de resistente que el níquel titanio, por lo cual cada vez que salen nuevas aleaciones son más resistentes. El Gold es bastante más resistente que el N-Wire. Y posteriormente también salió el Blue, que también se ha demostrado que es más resistente aún que el Gold. Y bueno, pues ¿cómo se produce esto? Bueno, pues todo viene a ser un tratamiento térmico. Las nuevas aleaciones, un tratamiento térmico post-fabricación. El N-Wire era el alambre de níquel titanio, se termotrataba, se convertía en N-Wire y luego se tallaba el instrumento. Las nuevas aleaciones son, se produce el instrumento y una vez que se ha producido el instrumento, se calienta en un horno a una presión, un tiempo determinado, y según el tiempo, etcétera, tiene una oxidación de la superficie, que es lo que le da el color y lo que le da el comportamiento. De más capacidad de corte, menos capacidad de corte, más flexibilidad, menos flexibilidad, más resistencia a la fatiga cíclica, menos resistencia a la fatiga cíclica, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poco del sistema. Tenemos las dos aleaciones, tanto la aleación pink de la Z1 como la blue del resto de los instrumentos, un poco para tener un equilibrio entre capacidad de corte, flexibilidad y resistencia de los instrumentos, ¿no? Si repasamos un poco la aparición de las aleaciones, en el año 90-91 surge el níquel titanio en instrumentación rotatoria, como dijimos antes. Año 2007, como también dijimos antes, salió el N-Wire. Año 2015 surgió el Gold. 2016 salió el Blue con Reciproc Blue, aunque un poco antes también había salido con Vortex Blue. Y en el año 2020 surge Blue Shaper y la aleación pink de su primera lima, la Z1, ¿no? Esto es algo un poco que viene para entender un poco las aleaciones, ¿no? Aquí tenemos las aleaciones. Esto es parte de un estudio que hice en el año 2016 y de ahí empecé a barruntar las ideas para sacar un instrumento con dos aleaciones, y de aquí surge, pues, que fijaros, cuando tenemos el níquel titanio, en el lado de la izquierda tenemos limas más rígidas, menos resistencia a la fatiga cíclica, pero con más capacidad de corte. Y según nos vamos para la derecha, hacia la zona del blue, vamos ganando flexibilidad, vamos ganando resistencia a la fatiga cíclica, pero perdemos capacidad de corte. Por lo cual, no existe la lima perfecta, porque si tiene mucha flexibilidad, pierde capacidad de corte. Si tiene mucha resistencia a la fatiga cíclica, pierde capacidad de corte. Si tiene mucha capacidad de corte, es una lima más rígida, que deforma más y que resiste peor la fatiga cíclica. Por lo cual ahí es un poco cuando pensamos en que al mezclar dos aleaciones en un instrumento podríamos tener unos beneficios a la hora de la instrumentación, ¿no? Es un poco como se fabrica la lima. En el lado de la derecha de las tres limas veis la lima cuando se talla, y luego en el lado de la izquierda cuando se termotrata, bien a aleación pink o a aleación blue. Ahí veis un poco cómo salen después del calentamiento en el horno. En un horno, pues, que se introduce a una presión determinada y a una presión determinada para conseguir una aleación pink o una aleación blue. Y un poco todo esto va encaminado a que cuanto más flexible sea la aleación, mejor va a mantener la forma de la curvatura y menos va a tender a transportar hacia el exterior. Fijaros, este es un caso antiguo. Fijaros cómo hay un pequeño transporte en la raíz mesial hacia mesial. ¿Por qué? Porque las limas antiguas, en cuanto estabas un poquito de tiempo a longitud de trabajo, tendían a transportar hacia el exterior de la curva. Hoy en día, los nuevos sistemas, las nuevas aleaciones, hacen que esto sea bastante más complicado. Fijaros, estos son unos tacos de metaquilato de algún curso, pues, que hemos ido a hacer a compañeros. Hacen la instrumentación y cuando están haciendo la instrumentación, claro, si dejas la lima trabajando a longitud de trabajo, lo que va a hacer es intentar ponerse recta y transportar hacia el exterior de la curva.
estas deformaciones, estas patas de elefantes, estas deformaciones que se han producido en la instrumentación son producidas porque las limas quizás sean limas no de nueva generación y que lo que van a hacer es mantener peor la forma del conducto. Hoy en día los nuevos sistemas prácticamente de cualquier marca, las aleaciones Blue, Pink e incluso Gold son aleaciones que van a mantener más la forma del conducto tendiendo a transportar menos. Cuanto más flexible sea, mejor, ¿no? Y fijaros, esto es un prototipo, unas limas, están hechas, son del mismo tamaño, todo igual, y en un lado son gold y en el otro lado son una aleación pink. Fijaros que la misma lima, mismo tamaño, al hacer un poquito de flexión, fijaros cómo flexa mucho más la aleación pink que la aleación gold. Eso es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que la aleación gold tiene más capacidad de corte, pero por el otro lado tiene menos flexibilidad y menos resistencia a la fatiga cíclica. Aquí vemos una lima, cuando trabaja dentro de un conducto, siempre va a tender a transportar hacia el exterior de la curva. Cuanto más control de memoria, cuanto la aleación sea más flexible, mejor se va a adaptar a la forma del conducto y menos va a transportar hacia el exterior de la curva. Fijaros aquí una comparativa entre, por ejemplo, un sistema como el Blue Shaper y un sistema de NITI normal. Pues al instrumentar un conducto exactamente igual, un sistema con control de memoria va a mantener la curva y va a transportar y deformar menos el conducto que un sistema que, eh, que lo que va a intentar es ponerse recto, como el NITI convencional, y al final se va a comer la parte interna de la curva y en la parte final de la curva va a transportar hacia el exterior. Fijaros la preparación que se produce en el lado de la izquierda, mucho más ancha, que hoy en día no buscamos eso, en el lado de la derecha, una preparación mucho más conservadora para intentar que la preparación sea, como hemos dicho, lo más conservadora posible y mantenga la mayor dendina posible, ¿no? Los 4 instrumentos principales, ya lo he dicho, y bueno, lo hemos metido en un test de fatiga cíclica con otros sistemas de instrumentación. Yo llevo junto a mi hermano o padre endodóntico Sergio Kulder haciendo muchos años mucha investigación en cuanto a fatiga cíclica. Llevamos varios de los sistemas que estáis viendo, entre ellos también hemos metido recientemente Blue Shaper y bueno, pues lo que hemos encontrado es que bueno, pues las aleaciones Blue estilo esto es solo de fatiga cíclica. Si hiciéramos un test de torsión, sería justo lo contrario, ¿vale? Pero bueno, lo que hay que buscar siempre es un poco el equilibrio, ¿no? Que la lima sea flexible, sea resistente, tenga capacidad de corte, tenga resistencia torsional y flexional. O sea, hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Pero viendo un poquito cómo afecta la fatiga cíclica, pues vemos que en este gráfico las dos limas que resisten mejor la fatiga cíclica es la R25 Blue, porque tiene la aleación Blue y encima es momento reciprocante, da menos rotación, y también tenemos la Trunatomy. ¿Por qué? Porque es una lima pequeñísima, es como un pelo, por lo cual resiste, como la masa es muy pequeñita, resiste muy bien la fatiga cíclica. Si vemos, por ejemplo, aquí Blue Shaper, la veríamos en un tramo como intermedio, un poco pues a la altura de otros sistemas como puede ser Vortex Blue, por encima de otros sistemas como Protaper Gold o Protaper Next, ya que es una aleación mucho más resistente a la fatiga cíclica, ¿no? Pero bueno, eso se podría decir que es una resistencia intermedia alta, ¿no? En cuanto a otras comparativas. Pero aquí siempre es una variable de muchísimas más. Por eso, cuando vemos un estudio y vemos un sistema que resiste mucho a fatiga cíclica, ya se piensa, ese sistema es bueno. No, eso es una variable de otras muchas que puede haber, ¿no? Y bueno, pues es como hicimos el test de fatiga cíclica hasta llegar a la fractura. También hicimos un test torsional con elementos finitos y hicimos una comparativa. El resultado era muy parejo en resistencia torsional a la Protaper, porque su sección es parecida, es un poco más pequeña a la de Blue Shaper, pero es bastante parecida, es también triangular. Y era bastante más resistente a la torsión que otros sistemas con menos sección, como podía ser Protaper Next, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la sección de Blue Shaper. Ahí vemos. Ya será la sección de Protaper Gold, ¿no? Una sección bastante parecida.
Como todos los sistemas, pues vienen con puntas de papel, viene con puntas de gutapercha adaptadas, y una de las ventajas es lo que he dicho antes, ¿no? Los sistemas que no tienen control de memoria de forma, pues por ejemplo un sistema con N-Wire, si lo precurvamos, vuelve a ponerse recto, y cuando lo queremos meter en un sitio más inaccesible, un conducto mesiovestibular de un 7, pues la verdad es que el acceso es complicado. Una lima Gold ya nos da posibilidad de flexarla algo y que la entrada sea un poquito mejor, como en este caso. Ahí vemos cómo la flexamos, algo mantiene la curva, pero bueno, es una curva limitada como vemos, y ahí entramos en el conducto, y una aleación blue que sí que nos va a dar la posibilidad de curvarla mucho más y que sea mucho más cómodo. Por lo cual, es la primera vez que podemos tener una lima que se curva tanto y que al mismo tiempo tiene capacidad de corte, porque lo que teníamos antes es cuando los sistemas tenían tanta capacidad de ser flexibles y tanta resistencia a fatiga acílica, el problema es que perdían mucha capacidad de corte. Pues esta es la primera vez que el sistema encima corta bastante, ¿no? Y bueno, pues algún caso que hemos hecho recientemente, algún caso que hemos publicado también en Instagram, eh, bueno, es el mismo que hemos visto antes, y este también lo hemos visto antes, pero un poco esta es la filosofía que yo diría, ¿no? Que es el poder mantener la forma original del conducto, que esa zona de entrada sea lo más pequeñita posible, pero al mismo tiempo mantener esa anatomía original, poder limpiarla y poder hacer esa obturación del sistema de conductos, ¿no? ¿Cómo sería el procedimiento clínico? Bueno, el procedimiento clínico es muy sencillo. Digamos que llegaríamos con la lima del 10 a 3/4 del conducto, Z1 a 3/4 del conducto. Ahora ya permeabilizamos a longitud de trabajo, Z1 a longitud de trabajo, Z2 a longitud de trabajo, vemos que tenemos permeabilidad, irrigamos un poquito, Z3 a longitud de trabajo, y si es un conducto normal, Z4 a longitud de trabajo, y aquí haríamos la calibración a nivel apical y estaría el tratamiento hecho, ¿vale? Son limas que se utilizan a 500 revoluciones, todas las limas se usan a 500 revoluciones, y torque alto. Suele ser 4 Newton por centímetro, aunque depende un poco del motor. Hay algunos que hablan de porcentajes, si es en porcentaje sería 90%, y si no sería 4 Newton por centímetro y a 500 revoluciones por minuto. Y bueno, este es el sistema, espero que os haya gustado. También he intentado introducir un poco conceptos de instrumentación. También me quiero quedar con que la lima en el fondo es lo menos importante de nuestra endodoncia. La lima es un mero instrumento que nos ayuda a hacer la endodoncia un poquito mejor, pero sí que es verdad que si tenemos limas que nos facilitan la vida y son más cómodas y más difícil cometer errores, pues mucho mejor.